Hola, mi nombre es Minerva Campión y yo les quiero presentar, es un análisis epistolar de cartas dirigidas por mujeres a Jorge Eliezer Gaitán, que fue un líder liberal, un político liberal de Colombia. Analizados aquí en Colombia. Su recorrido político ven que fue también como bastante importante, ¿no? Fue alcalde de Bogotá en el 36, fue titular de dos ministerios, fue candidato presidencial a las elecciones de 1946, aunque en estas elecciones el Partido Liberal se encontraba dividido y finalmente ganó el candidato conservador. Y por último fue el candidato oficial a las elecciones de 1950 por el Partido Liberal, pero como lo asesinaron en 1948, pues no llegó como a esas elecciones. Se hizo muy conocido por la intervención en el debate que hubo de las bananeras, no sé si conocen el caso de la United Fruit Company, que realizó una masacre aquí en Colombia en el año 1928 a personas que estaban defendiendo pues, los derechos de las personas que trabajaban para esa fábrica. Entonces lo que hizo fue un debate defendiendo también a estas personas. Y por último, quisiera hablar de lo que es el periodo de la violencia en Colombia, que inicia en el año 1946 y es el periodo en el que la mayoría de las cartas de mujeres que están analizadas en esta ponencia tienen que ver como con ese periodo. Entonces, bueno, contextualmente, la situación de las mujeres a partir de los años 30 es que se empieza a consolidar el movimiento feminista y con el gobierno de Olaya Herrera, perdón, se empieza les deciden como dejar que las mujeres puedan administrar sus propios bienes en el matrimonio, porque hasta ese momento, si tú te casabas con un hombre, pues a partir de ahí todos tus bienes pertenecían a tu esposo, ¿no? Entonces esto como que cambia a partir de ese momento y en el año 1933 también se les da acceso a la educación universitaria. De hecho, en esa época se crean dos de las organizaciones como que apoyan el sufragio femenino más importantes, que es la Unidad Femenina de Colombia, UFC, de la que tenemos como algunas cartas y sabemos que se comunicaron con Jorge Eliezer Gaitán y Alianza Femenina. Y bueno, finalmente pues hay que esperar mucho tiempo hasta que se apruebe el sufragio femenino en Colombia, que es en el año 1954. Metodológicamente este análisis epistolar pues tiene que ver, lo que les decía, ¿no? Con la correspondencia entre mujeres que le escribían a Jorge Eliezer Gaitán, la mayor parte de las veces, pues en lo que hemos analizado hasta ahora es de contenido político todas estas cartas. Esto fue gracias al archivo que fue cedido por la familia de Jorge Eliezer Gaitán. A este archivo accedimos en agosto de este año y pues no sabemos hasta cuándo vamos a terminar de revisar todas las cartas. La verdad, por tiempo no hemos podido analizar todas, son un total de 332 y hasta el momento hemos revisado 81 de esas cartas. Lo que sí hemos hecho ha sido crear unas categorías y unas subcategorías para poder analizar este tema. Entonces, en lo que respecta a la presentación de hoy particularmente, voy a hablar de las que son o las que están agrupadas en la categoría política, que son la gran mayoría, y dentro de esta como macrocategoría hay unas subcategorías que tienen que ver con feminismo, con la lucha obrera y con denuncias sobre la violencia y el genocidio en Colombia en la época de los años 40, ¿no? Y principalmente a partir del año 46, que es el periodo este denominado de la violencia en Colombia. ¿Quiénes son las mujeres que le escriben? Hay diferentes tipos como de temáticas, ¿no? Hay unas mujeres que escriben sobre temas personales, sí, como para hablar como de su familia, para invitación a bodas, invitación a bailes, invitación a otro tipo de cosas. Mujeres de organizaciones femeninas liberales, que en ese momento surgen muchísimas organizaciones femeninas liberales y gaitanistas, muy vinculadas como a la lógica, pues a la ideología del liberalismo, porque el liberalismo proponía, al contrario como de una perspectiva más conservadora, permitía como una noción como de lo liberal, de las libertades, ¿no? A los que muchas mujeres se incluyeron en esta lucha como liberal y gaitanista porque querían obtener el derecho al voto. Y por último, hay algunas cartas como que hablan de la lucha obrera y de la lucha sindicalista. Todo esto está centrado en las 81 cartas que se han analizado y se han transcrito hasta ahora. ¿De dónde escriben estas mujeres? Esta es como la totalidad de las 332 cartas. Vemos que la gran mayoría de mujeres escriben desde Cundinamarca, que es donde queda como Bogotá, básicamente, que es lo más cercano como a la capital, y vemos que hay 156 cartas que pertenecen ahí, pero hay otros lugares que también hay mujeres de esos espacios que les han escrito como varias cartas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Santander, el caso de Bolívar, en el que hay 24 cartas en cada uno, el caso de Antioquia, que hay 19 cartas, o en el caso de Boyacá, que hay 17, y bueno, en los demás lugares no hay tantas, ¿no? Se puede ver que hay un poquito menos, pero también pues se puede ver que había mujeres que le escribían desde diferentes regiones que no necesariamente tenían que ser de la capital, ¿no? Porque Jorge Eliezer Gaitán pues vivía en Bogotá
Entonces, esto un poco nos demuestra que había muchas mujeres de diferentes regiones de Colombia que también se preocupaban o por política o por temas económicos que le escribían pues, en estas cartas, como les estaba diciendo. En el caso de la organización femenina por remitente de cartas, sí, esto no hemos tomado, aquí no están tomadas como las cartas desde lo personal, sino más bien desde organizaciones políticas femeninas, feministas en la mayoría de los casos. ¿Y qué es lo que tenemos? Vemos una cantidad muy grande de comités, que son o comités liberales femeninos, comités femeninos gaitanistas, de muchas regiones de Colombia. Como les decía, no solo están centradas en Bogotá, hay de muchísimos sitios de Colombia donde se empiezan a formar estos comités. ¿Por qué? Ya les había comentado antes que las mujeres no podían votar, ¿no? Entonces tenían que organizarse de otra manera. Y a partir del 32, como les permiten organizarse, pues también desde como cargos políticos y eso, pues aquí vemos cómo estas mujeres empiezan a organizarse en estos comités, en muchas ocasiones apoyadas también por hombres que pertenecían al Partido Liberal y que también apoyaban el sufragio femenino, sí, porque había otros hombres del Partido Liberal que no lo apoyaban. Entonces aquí este primero que les muestro es una carta transcrita del Comité Femenino de los Barrios de San Rafael y Alfonso López, en el que pues quisiera resaltar lo que tengo ahí en negrita, ¿vale? Entonces la primera resolución que sacan, dicen en el primer punto, es la mujer colombiana la llamada a dar más realza a las instituciones democráticas vigentes en Colombia. Segunda, es el acto de sensibilidad el que la mujer de Colombia se incorpore a la vida civil de la República y la lucha por el restablecimiento total de la tranquilidad nacional amenazada por las fuerzas oscuras de la reacción conservadora. Y en el tercero dicen, la mujer ha sido y es un factor determinante en los gobiernos democráticos del mundo y la constituyente de manera eficaz a mantener la paz y soberanía de los pueblos que viven. Y el último punto dice que la mujer colombiana, al igual que la de otros países que se rigen por normas democráticas, está en el deber de luchar y ayudar con todo su empeño al triunfo del liberalismo en los próximos comicios de octubre venidero. Acá, bueno, en esta carta se muestra claramente como un posicionamiento político muy claro de las mujeres del Comité Femenino de los Barrios de San Rafael y de Alfonso López, con el interés que tienen también por participar en la vida civil, ¿no? Que finalmente esto también representa el sufragio femenino. Entonces, en general, hemos encontrado que al menos hay 6 cartas con referencias que tienen referencias explícitas o implícitas al derecho al voto femenino. Y aquí tengo una mención de 3 cartas, así como algunos pedacitos, ¿no? Por ejemplo, la primera, que dice, grandioso triunfo revive en nuestros corazones, fe inquebrantable, poder en vuestras manos, deseosas de cooperar con nuestro voto. Aquí claramente, pues es súper explícito. Hay otra carta de unas mujeres que le envían de Tribuna Liberal Femenina, que es un programa radial que se emite en Radio Cristal. En esta época también se empiezan a emitir varios programas como feministas en la radio, aunque también hay algunas revistas que tocan como estos temas, ¿no? No son muchas, pero sí que hay algunas que hablan pues, de la importancia del sufragio femenino. Entonces, en esta carta, por ejemplo, le dicen que por favor que estudie la posibilidad de que las mujeres obtengan el derecho al voto, ¿no? Que eso sería muy importante, porque si no, esto lo que traería sería como un atraso en la democracia del país. Y por último, la última que les tengo ahí referenciada, de una señora que se llama Sixta Yepes, es que básicamente lo que le dice es que por favor que Jorge Eliezer Gaitán les ayude a conseguir el derecho al voto también. En este caso, esto sí ya es una transcripción de una carta de una chica que se llama Justina Segura y le dice, yo soy una mujer, una joven mujer liberal gaitanista, le ruego que nos ayude a la multitud de mujeres colombianas liberales a luchar por el voto femenino, porque si en estas elecciones pasadas perdimos presidencia, aquí hago un inciso, las elecciones pasadas que perdieron fueron las del 46, cuando el liberalismo estaba dividido como entre 2 candidatos, había una escisión como muy grande y por eso ganó el conservadurismo. Pero entonces Justina Segura le dice acá, en las próximas elecciones no las perderemos si tenemos nuestro voto. Así que esperamos que pronto sea esa dicha para nosotras y lo llevaremos a la presidencia por encima de todos los hombres. En este caso, esta carta la seleccioné porque si bien quizás no parezca un tema político, es un tema súper político porque habla del divorcio. Sí, en esa época el divorcio estaba prohibido en Colombia. Bueno, como en la mayor parte de los países. De hecho, esta carta, que es de Blanca Posada Gaviria, la escribe en 1942, es de las pocas cartas que no es de después del 46, como las anteriores que les mostré. Esta señora, pues parece que tiene una relación con Gaitán, como que se conocen y tal, y ella vive en Curazao. Entonces, ella le pide si por favor le puede emitir un certificado en el que diga que ella está divorciada. ¿Por qué?
como dice abajo, lo que resalta en negrita y abajito dice, para poder permanecer en este país, Curazao, donde no es permitido la disolución, se necesita tener estos papeles aprobados, figurando como copia. Me encuentro completamente independiente, pues las leyes de aquí no ofrecen ningún derecho a la mujer cuando no vive con su marido. Por ese motivo, me gustaría que en el certificado apareciera como divorcio para poder moverme con un poco, y obrar con un poco más de libertad. En este caso, es muy interesante como esta carta, ¿no? Porque está hablando de, por favor, necesito el divorcio para que me consideren como, pues no una ciudadana, porque en esa época las mujeres no se nos consideraba ciudadanas, sino para que se le pueda considerar como una mujer independiente, ¿no? Entonces esta carta me parece muy interesante. De hecho, hay que esperar hasta los años 70 en Colombia para que haya disolución de los matrimonios católicos. Otra cuestión muy importante, el tema de la solidaridad femenina, ¿cómo se veía en esa época? En este archivo de cartas no hemos encontrado solo cartas hacia Jorge Eliezer Gaitán, sino Amparo Jaramillo, que era su esposa. Y aquí, ¿qué es lo que le dicen varias mujeres, ¿no? Que le escriben en el 46? Yo he tratado de buscar qué pasó en esta ocasión, pero la verdad en internet no lo he encontrado, ni en la hemeroteca tampoco, pero al parecer le dieron tirar unas piedras a la esposa de Jorge Eliezer Gaitán y dice: el sonrojo de la patria ante la falta cometida contra vos hizo que las piedras que lanzaron se empurpuraran, y por virtud de la indignación de todas vuestras amigas colombianas, esos guijarros se convirtieron en rosas. Nosotras las recogimos y os las enviamos para que se deshojen avergonzadas a vuestras plantas. Oh dignísima compañera del hombre más grande de nuestros tiempos, doctor Jorge Eliezer Gaitán. Esta es una carta también que muestra ya como un tema de apoyo como de las mujeres, ¿no? Esto me parece que es también un avance como muy significativo para 1946. Como les decía, aparte de la lucha feminista hay otras que se centran como el tema de la lucha obrera, ¿no? Entonces, en este caso es muy importante la carta esta de Rosa Páez, que se la envía también en el 44, es de las pocas cartas que, como les decía, no son después del 46. Y, por ejemplo, esto les quiero leer solo el pedacito final, ¿no? Cuando dice: contra los que desprotegían al liberalismo con sus luchas, a la carga, contra los usufructos del trabajo ajeno, a la carga. Aquí hay una cosa como un pensamiento que habla un poco como de esa plusvalía robada también a los obreros, ¿no? Porque dice contra los usufructos del trabajo ajeno, ¿no? Y este de a la carga es algo que se ve en varias de las cartas que hemos analizado, se ve mucho como este eslogan de decir a la carga, que es algo que se usaba bastante en el liberalismo como de esa época. Elena Morales, el caso de esta carta, que le escribe así como una humilde obrera, le quiere hablar sobre su ciudad natal, ¿no? Le dice que su ciudad natal, pues que tiene muchas cosas muy buenas, pero en el segundo párrafo, lo que está en negrita, siendo el segundo puerto fluvial de la República, carece de un modesto muelle debidamente dotado, de una bodega que facilite movimiento, de un buen mercado y de numerosas obras que ya son inaplazables. Aquí, ¿qué le está pidiendo? O sea, es una mujer, pues que es una humilde obrera, no sabemos realmente a qué se dedica, pero ella se reconoce como una obrera, entonces ella dice que, por favor, Gaitán, ayúdanos a que nuestro pueblo como que se desarrolle y hacer todas estas obras. Y luego hay otro tipo de denuncias que tienen que ver o con el partido o con la violencia que se vivía en esa época, de la violencia que les decía en Colombia, ¿no? Entonces, en este caso firman como varias mujeres, pero básicamente lo que le dicen es que ellas viven en Honda, que es un pueblo de acá de Colombia, y le dicen que, bueno, que sí, que es un líder, que es gaitanista, pero que no quieren a ese pájaro, que por favor, dice como dice en la última línea, ¿no? Que se ve en negrita. Esta se la envían varias mujeres hondanas, que somos partidarias de usted, mándenos un jefe gaitanista, pero bueno, entonces aquí hay unas mujeres que están preocupadas por lo que está pasando en Honda, ¿no? ¿Qué más que eso para hablar de una participación política? Y luego hay varias de las cartas, de estas la mayoría son de regiones como más alejadas de la capital. Estas dos que he elegido son como del norte de Santander, donde la violencia y el genocidio eran como bastante fuertes. Entonces, por ejemplo, en la primera carta enviada por Ana Hernández es que les da de comer a unos liberales un día, y resulta que luego, cuando va el juez a denunciar que por haberles dado de comer la habían ultrajado y la habían robado, el juez le dice que para qué tenía amistad con esa clase de gentes liberales. Entonces, que básicamente no hicieron nada. O la segunda carta, que habla del salvajismo godo. Esta palabra godo significa conservador en Colombia, ¿vale? De cuando había esta lucha del liberalismo y el conservadurismo, porque eso llevó a muchos asesinatos, masacres y desplazamientos en este país en los años 40 y, bueno, posteriormente. Entonces dice como un cruel exterminio por parte de la Popol y las chusmas godas. La Popol es como una de las primeras, como de los primeros indicios ahí del paramilitarismo que hay en Colombia, que eran básicamente gente, era la policía política que se dedicaba como a matar liberales. Y entonces, bueno, aquí esta carta muestra eso, que se incendian casas, se matan animales, abalean las casas, incendian potreros, abren caminos sin respetar la propiedad privada.
Entonces, hay varias de esas cartas, aquí esto es solo uno de los fragmentos de las cartas que hemos encontrado, que hablan de mujeres preocupadas por el genocidio y por la violencia que se está dando en Colombia, sobre todo en espacios rurales, con esa pugna de lo liberal y lo conservador. Eso fue una época como muy, muy pesada aquí en Colombia. Entonces, bueno, simplemente como para hacer, para, para, para recopilar toda la información que les he dado, ¿no? De estas 81 cartas analizadas, que no es de la totalidad de las 332 que hay, básicamente lo que vemos es que ya hay mujeres de muchos lugares del país, de regiones del país, de clases sociales distintas, que le escriben cartas a Jorge Eliezer Gaitán para pedirle, no sé, como diferente tipo de cuestiones, ¿no? Desde un divorcio hasta poner denuncias, hasta darle elogios, hasta hablar como de posturas políticas para que él avale como el tema de la lucha feminista, porque las mujeres han sido excluidas de la política. Y todo esto va muy de la mano porque Jorge Eliezer Gaitán fue pues un líder pues eso populista donde se involucraba mucho con la lucha como popular, ¿no? Porque en esa época había mucho esta onda de las oligarquías, de tal, de las élites, y él tenía como una afinidad muy grande con lo popular. Por eso también tantas mujeres le escribían cartas a él, que las mujeres fueron históricamente, pues hemos sido, ¿no? Excluidas como de la historia y de la política y de todo de los países. ¿Qué es lo que vemos de todas estas organizaciones de mujeres, de todos estos comités liberales, comités feministas, gaitanistas que les he presentado? Vemos que hay una organización que las mujeres se empiezan a organizar y empiezan a crear sus propios comités, que si bien no pueden votar, están como ahí, como haciendo fuerza para que se las reconozca como ciudadanas, porque no se las reconocía como ciudadanas políticas hasta ese momento. Y por último, pues comentarles, ¿no? Que lo que les he presentado hasta ahora han sido de esta macro categoría de la política, como preocupaciones que había de la lucha feminista, de la lucha obrera y también de la denuncia política que había en Colombia en ese momento durante el periodo de la violencia y las atrocidades que se estaban cometiendo, pues sobre todo en este caso, ¿no? Como eran cartas a un líder liberal, pues de la parte como conservadora de todos los atropellos que se estaban cometiendo. Entonces, bueno, eso es todo.